Bueno, muchachos, vamos entonces en Q10 las habíamos dejado abierto. Les voy a compartir pantalla. Habíamos iniciado un tallercito. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Habíamos empezado ese tallercito y habíamos resuelto esos ejercicios con las funciones contar, contar sí, contar a, ¿cierto? Y demás. Ya hoy pues igual las vamos a retomar. Ya hoy la vamos a retomar, ¿cierto? Para hacer los talleres. Pero vamos al mismo tiempo a trabajar lo que son los gráficos. Es el único tema que está pendiente, ¿cierto? Entonces, en el documento de Word que les coloqué ese día, está la explicación de cada uno. Yo brevemente voy a contarles a ustedes para qué sirven los gráficos y ya empezamos a trabajar. Entonces, básicamente, hacer un gráfico en Excel es muy fácil. Realmente no es complejo, ¿cierto? Lo que digamos que hace un poquito complejo un gráfico es saber qué tipo de gráfico utilizar, ¿cierto? Entonces yo en Excel voy a tener diferentes tipos de gráficos. Si yo ingreso en este momento a Excel, ¿cierto? Y yo me voy por el menú insertar, voy a abrir la lupa. Si yo ingreso a Excel y me voy por el menú insertar, ustedes van a ver en la parte superior todos los tipos de gráficos. Ustedes van a ver columnas, líneas, tortas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Claramente aquí no vamos a ver todos los tipos de gráficos, porque para realizar algunos gráficos uno tiene que haber estudiado estadística, ¿cierto? Digamos que ese tampoco es nuestro foco. Nuestro foco es aprender a hacer gráficos básicos, ¿cierto? Y hay 4 tipos de gráficos básicos. Entonces voy a quitar la lupa. Vamos primero a hablar de ellos y ya enseguida los empezamos a hacer. Entonces, muy importante, diferenciar entre un gráfico de barras y un gráfico de columnas. La única diferencia que hay entre estos dos gráficos es el modo en que están las barras. En el gráfico de barras, ¿cierto? Que es este que está acá, el primerito que tenemos acá, Perú, México, España, versus unos valores. Entonces, ¿cómo se presentan las barras? En modalidad horizontal, ¿cierto? Y simplemente en el caso de los gráficos de columnas cambian la posición de la barra, pero ambos sirven para lo mismo. Muchachos, ¿para qué sirve un gráfico de barras o de columnas? Cualquiera que sea. Son gráficos con los que se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas en Excel, ¿cierto? Y muestran comparaciones entre elementos individuales. Esto es básicamente para lo que sirve un gráfico de barras y un gráfico de columnas, para mostrar comparaciones entre elementos individuales. Es decir, cada una de las barras, ¿cierto? Cada una de las barras, ya sea que esté horizontal o que esté vertical, representan un dato diferente. Entonces, por ejemplo, esta barra representa Perú, esta barra representa México, esta barra representa España. En este gráfico inferior es lo mismo. Esta barra representa Argentina, esta representa Chile. Cada una representa un dato distinto. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Cuando uno está analizando el gráfico, uno que tiene que buscar. Supongamos que nosotros tenemos este gráfico. Yo hago una pregunta. ¿Para ustedes es completamente claro este gráfico qué representa? A ver, ¿qué me dice, por ejemplo, Juliana? ¿Para ustedes es completamente claro este gráfico que está acá en el ejemplo qué representa o no? Profe, pues, no sé, yo creo que sí. Si tú miras ese gráfico como está ahí, tú lo entiendes. Pues yo lo veo desde el punto de vista que la barrita, por ejemplo, de Argentina sube hasta 3000, pero no sé qué indican pues en este caso los números, no sé. Excelente, entonces esa era la respuesta, no es claro. ¿Por qué no es claro? Porque si el gráfico es claro, yo no tendría que
irme a buscar una tabla o a tratar de entenderlo. Simplemente el gráfico me tiene a mí que dar todo. Es decir, primero, ¿qué me falta acá? Un título del gráfico para yo entender esto de qué está hablando, ¿cierto? ¿Y qué más me falta? Ustedes recuerdan del colegio cuando veíamos plano cartesiano, que uno veía eje X y eje Y. Eso también nos falta. Listo, todos sabemos que Argentina, Chile, Colombia son países, ¿cierto? Muy bien. Pero, por ejemplo, ese sería el nombre del eje X, países. Pero el eje Y, que no sabemos cómo se llama, es muy importante lo que dice Juliana. Pues aquí yo veo 3000, pero 3000 ¿qué? Entonces aquí, por ejemplo, tendría que tener número de habitantes, número de casos reportados por el coronavirus, bueno, lo que sea. Pero que yo cuando mire el gráfico, yo diga, tiene un título y tiene el nombre de los ejes. Enseguida aprendemos a hacerlo en Excel. Entonces, básicamente un gráfico de barras nos permite hacer comparaciones entre elementos individuales. Cada una de las barras representa un elemento individual. Bueno, gráfico. Estos de dispersión, muchachos, y de áreas son realmente los mismos. La diferencia, ¿cuál es? Que el de dispersión me pone punticos, así como lo hacíamos nosotros en el colegio, que ubicábamos un punto. No sé si se acuerdan que uno hacía el plano cartesiano por ahí en el cuaderno, cuadriculado o en las hojas milimétricas. Entonces uno hacía un grafiquito, le ponía unos puntos y luego uno simplemente unía los puntos con una línea. Entonces, el de dispersión es simplemente los puntos. Y el de áreas es cuando usted une las líneas y le va a quedar el gráfico, pero ambos son los mismos. Muchachos, este tipo de gráficos son muy importantes para representar tiempo. Siempre que usted esté hablando de tiempo, tiempo significa año a años, entonces año 1, año 2, o 2019, 2020, 2021, meses, fechas, trimestres, periodos. Entonces, cada vez que usted esté representando tiempo, se representan en un gráfico de líneas, que puede llamarse dispersión, áreas o líneas. Muchachos, vuelvo y les digo, hacer un gráfico no es difícil. Lo importante es usted saber qué tipo de gráfico utilizar. Y eso sí tiene que aprenderlo porque durante el examen yo no le voy a indicar, ni en la vida real a usted en una empresa le van a decir cuál es el gráfico que va a utilizar. Algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, lo importante es que usted aprenda cuál es el gráfico que va a utilizar. Entonces, siempre que vamos a trabajar tiempo, lo hacemos en un gráfico de dispersión, de áreas o de líneas, que es el que vamos a ver enseguida. Ya tenemos entonces de barras y de columnas, comparaciones entre elementos individuales. Gráfico de dispersión, tiempo. Y el gráfico circular o de torta es muy útil para representar proporciones o porcentajes. Proporciones o porcentajes. Entonces, cuando yo quiero saber un dato que representa en términos porcentuales, entonces yo lo que hago es que trabajo un gráfico circular o también llamado gráfico de torta. Muchachos, si ustedes ven, tanto en el de barras como en el de columnas, como en los de líneas que les contaba, funcionan con plano cartesiano. Entonces, muy importante que tanto en barras, en columnas y en líneas, ustedes nombren los ejes X y los ejes Y. Fundamental. En el gráfico circular eso no ocurre, porque claramente no está en un plano cartesiano, ¿cierto? Pero sí es muy importante que yo le coloque los porcentajes. ¿Cuándo, por ejemplo, es útil un porcentaje, muchachos? Si yo a usted le digo, personas que ganan, no, vamos a suponer, hicimos una encuesta, ¿cierto? Entonces usted se fue para la calle e hizo una encuesta con un grupo de personas y usted dijo, la pregunta es, ¿compraría usted mi nuevo champú? Por ejemplo, ¿compraría usted? Voy a poner el ejemplo acá. ¿Compraría usted mi nuevo champú? Entonces usted le dio dos opciones a las personas. Usted le dijo que sí o que no. Y entonces usted le dice, bueno, sí.
750 personas dijeron que sí me comprarían el champú. Entonces usted dice, bueno, eso es un yo ahora sí voy a empezar a vender el champú porque la gente lo va a comprar. ¿Será que eso es un dato representativo? A ver, preguntémosle a Melissa. Melissa, ¿estás por aquí? Sí. Cuéntame, si yo tengo este dato que dice, ¿compraría usted mi nuevo champú? Y me dice que 750 personas respondieron que sí. ¿Eso es mucho o es poquito? ¿A cuántas personas se le hizo la encuesta? Ah, muy bien. Uno no puede dar respuesta ahí porque, claro, porque en este momento no sabemos cuánto es el total, ¿cierto? 750 puede ser mucho o puede ser muy poquito. Si yo por el contrario le digo a usted, Melissa, lo siguiente, el 80% de las personas encuestadas dijeron que sí lo comprarían. ¿Usted qué piensa? ¿Mucho o poquito? Mucho. Ah, mucho, ¿cierto? Y mire que usted en este caso no está yendo a la fuente a verificar cuántas personas fueron. Lo importante aquí es que la mayoría ya dijo que sí. Entonces, muchachos, eso es muy importante. Hablar no de números planos, sino hablar de porcentajes. Cuando usted habla de porcentajes, ya usted sabe cuándo es mayor o cuándo es menor. En este caso, como nos decía Melissa, ella no puede decir si 750 era mucho o poquito, porque no sabe cuántos fueron los encuestados. Si se encuestaron 10.000 personas, pues muy poquitos. 750 de 10.000 no es nada. Pero si se encuestaron 800, ahí sí sería la mayoría. Pero entonces yo, para evitarme ese cuento de cuántos y demás, con porcentaje soluciono. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es, ese es el tema de los gráficos. Vamos a empezar en este momento entonces a hacerlos en Excel. Entonces voy a hacerlos aquí. Y la idea es que ustedes ahorita los empiecen a trabajar al lado de allá. Yo los voy a explicar acá con este taller. Prestenle mucha atención para que nos quede pues como claro el tema de los gráficos. Entonces básicamente yo primero debo tener una tabla, una basecita de datos, que es la que me va a servir a mí como fuente para hacer el gráfico, ¿cierto? Entonces me dice el ejercicio 4. Grafique la distribución del consumo de chocolate, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué me están dando? Yo siempre tengo que analizar muy bien la tabla que me están dando. ¿Cuál es el error de muchos cuando arrancan a hacer un ejercicio en Excel? Que no leen la tabla, no saben de qué trata eso y empiezan a construir. No, lo primero es yo saber de qué trata mi base de datos para yo poder hacer algo. Entonces, primero, tengo aquí unas marcas. Chocolate Cruz, Diana, Corona, listo. Y tengo unos ingresos mensuales, es decir, la marca Chocolate Cruz en un mes vendió 3.344.000. Diana vendió 7 millones tanto. Chocolate Corona vendió 4 millones tanto. Chocolate Luker, listo. Entonces ya básicamente yo ya entendí de qué va a tratar esta tabla. Lo que viene ahora es simplemente yo hacer el gráfico, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es yo saber cuál es el tipo de gráfico que voy a utilizar acá. A ver, ¿quién me dice qué posibles gráficos puedo utilizar acá? Con base en lo que acabamos de ver. ¿Quién me dice? Hola. Como el de la bolita. El circular o el de torta, ¿cierto? Ese es uno, está muy bien. Si usted, no, si usted, por ejemplo, acá tiene estos datos, usted dice, ve, bueno, 7 millones es mucho, 9 millones también, pues yo lo que quiero ver es porcentualmente. Entonces que me diga, Chocolate Cruz vendió el 10%, el 20%, entonces muy bien, circular. Pero también, como dice la compañera, puede ser el de columnas o puede ser el de barras. Entonces vamos a hacer en este caso, uno circular y uno de barras, como para que aprendamos los dos. Listo. Entonces, van a ver que la estructura del gráfico es muy fácil. Lo primero es que voy a seleccionar solamente los datos que voy a graficar y voy a seleccionar el encabezado de cada una de las columnas. En este caso, el encabezado de la columna de los chocolates es marcas y de los valores es ingresos mensuales. Esto que dice distribución del consumo de chocolate o si dice empresa no sé qué, eso no nos interesa, no es nuestro foco dentro del gráfico. Lo único que yo voy a seleccionar aquí es las marcas y los ingresos mensuales. Desde marcas hasta ingresos mensuales voy a seleccionar. Una vez seleccioné, me voy para el menú insertar.
le doy clic en insertar y voy y busco el gráfico que yo voy a hacer en este caso. En este caso dijimos que vamos a hacer primero uno circular, entonces vuelvo y repito. Selecciono el encabezado de cada columna. Esta parte de acá arriba no me interesa seleccionarla. Además, si la selecciono me enredo. Únicamente voy a coger los datos y sus encabezados. Desde marcas hacia adelante. Me voy para el menú insertar. Me voy para la opción de torta, ¿cierto? O gráfico circular. Tomo el primer gráfico circular, en este caso puedo coger el primero, voy a repetirlo. Selecciono desde marcas hacia adelante, voy al menú insertar, circular, cojo el primer gráfico y digamos que hasta ahí ya tengo una parte del gráfico, ¿cierto? Voy a agregar aquí más filas para que podamos ampliarlo bien. Entonces ya aquí tengo, digamos, una primera parte del gráfico. Pero ¿qué me está faltando? Entonces lo primero es verificar si el título, si está acorde con el gráfico. Hola. No me inserta el gráfico. Pero si seleccionaste. Sí. Seleccionaste de marca hacia adelante, luego le diste insertar, circular y buscas el primerito. ¿Sí te aparece así? Sí, pero no me inserta el gráfico. Muéstranos porfa ahí en tu cámara. Claro. Profe, eso de Excel que tú lo tienes ahí, ¿dónde está montado? Eso estaba montado desde la clase del viernes antes de irnos a Semana Santa. Está ahí en la última clase que montamos, ahí pusimos el ejercicio. Malisa, ahí te estoy viendo, dale. Bueno, ya lo selecciono, bueno, volver a hacer. Lo selecciono, me voy a insertar, circular, y le doy aquí, pero no me sale nada. Tan raro. Será el Excel. No, pero tendría que darte. Vuelve a seleccionar, yo miro. Y si le das otro tipo de gráfico, por ejemplo, uno de líneas, a ver qué aparece el de arriba es. En ninguno. Y Ahora está buscar soluciones. Windows puede buscar una solución en línea para el problema e intentar recuperar la información. es que, no, sabe que cierre Excel, bueno, cierre el archivo completo y vuelve y lo abre a ver si te da, listo, y nos cuentas. Ok, gracias. Listo. Muchachos, entonces, por ejemplo, acá. Entonces, yo como les digo, en este caso, pues algunos lo están haciendo y otros están prestando mucha atención para ya ahorita ponerse a hacer los que vienen en los talleres. Entonces, título del gráfico, pues si yo miro ingresos mensuales, esto no me dice nada. Yo tendría que recurrir a este nombre. Entonces voy a cambiar el nombre a este título del gráfico. Me voy a colocar distribución del consumo de chocolate. O simplemente puedo poner consumo del chocolate. Consumo de chocolate, listo. Entonces ya tengo acá consumo de chocolate. Tengo las marcas y lo único que me está faltando en este caso son los porcentajes. Porque si usted lo deja así, usted no entiende. Usted dice, ve, chocolate cruz es este, perdón, otros es este. El amarillo es chocolate Lucker que se ve como que vende más que todos. Pero usted no está diciendo nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace usted para ponerle porcentaje a esto? Se para sobre el gráfico. En la parte superior, cuando usted está sobre el gráfico, se activa un menú auxiliar diseño y un menú auxiliar formato. Si usted está fuera del gráfico, esos menús no existen. Cuando usted se para sobre el gráfico, ellos se activan como dos menús auxiliares y en el que dice diseño, por ejemplo, usted elige el tercer tipo de gráfico, por ejemplo, y ya acá tiene título, tiene marcas y tiene los porcentajes. Entonces ya este gráfico, por ejemplo, nos quedó listo. Hola. ¿Me repites, por favor? ¿En qué parte? Pues, ¿cómo hiciste para que los porcentajes... Para que aparecieran los porcentajes. Listo. Por favor. Entonces recuerden, cuando si yo estoy fuera del gráfico, tengo los menús normalitos. Si yo me paro sobre el gráfico, él me activa dos menús auxiliares que siempre van a aparecer al final de los demás. Entonces aparece diseño y otro que se llama formato. En el que dice diseño me aparecen todas las opciones de gráficos. Miren que aquí hay una gama de gráficos. Usted puede darle clic sobre cualquiera y él le va ubicando acá pues como tipos. El tercero es el que me muestra a mí los porcentajes.
Entonces miren que ya simplemente usted puede decir Chocolate Cruz vendió el 12%, Chocolate Diana el 24%, o sea, ya usted aquí no tiene ni siquiera que mirar la tabla, lo importante aquí que es que Chocolate Luker es el que más vende, eso es lo importante, ¿cierto? Y usted lo está viendo visual, mucho más fácil. Profe, a mí no me, pues yo lo vi en el tercero que a mí me aparece y eso no me da, me cambias el color del círculo. Muéstranos tu pantalla. Listo, dale arriba, Estefanía, donde dice... Ah, bueno, mira, en este caso, como tú tienes una versión anterior a la mía, tiene que ser hacia la izquierda. Mira donde dice diseños de gráfico que hay 3. Coge el segundo. Al lado izquierdo, eso, coge el segundo. Dale clic y mira a ver hacia abajo a ver si aparecen los porcentajes. Eso es. Sí, profe, ya. Porque tú tienes una versión anterior a la mía, pero no hay problema. Pero pues es lo mismo, en esencia es lo mismo. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Profe, a mí, ¿por qué no me aparecen esos circulitos de arriba? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Estos de acá. Muéstranos tu pantalla para verificar a ver si de pronto tienes alguna otra versión de Excel. Entonces, está sobre el gráfico. Mira que arriba se activa menú diseño. Dele clic al gráfico, eso. Arriba se activa menú diseño. Ahora sí. Ese. Ah, ya. Míralo ahí, dale en el tercero a ver si te da. Sí. Dalo ahí, listo. No, gracias. Con gusto. Entonces, ya este gráfico nos quedaría listo. Aquí no hay ejes, no hay eje X, no hay eje Y, no hay ningún problema. Vamos a hacer el mismo gráfico, pero ahora con columnas o con barras, para que miremos cómo se pone el nombre a los ejes. Entonces, ya saben que seleccionamos desde cada encabezado y los valores. Selecciono de nuevo la tabla, ¿cierto? Profe, Hola. ese gráfico se puede mover. ¿Ese gráfico se puede mover? Sí, claro, usted lo puede mover por algún lado, ¿cómo así? ¿O a qué se refiere? Es que yo me paro en él y... Ah, no, ya se me dio para moverlo. Es que se queda... Sí, si lo vas a mover no te puedes parar al interior de la tortica, sino que te paras como por fuera del gráfico. Listo, vamos a continuar acá, muchachos. Entonces, vamos a hacer uno de columnas. Seleccionemos de nuevo toda la tabla, exactamente el mismo proceso. Le doy clic en insertar, le doy acá en la que dice columnas, en el grafiquito que me muestra pues columnas. Yo por ahí puedo ubicar tanto columnas como barras. En este caso le voy a decir, por ejemplo, el primero, que es columnas. Entonces miren que me va generando mi gráfico ahí. Entonces, ¿qué es importante acá? 1. Título del gráfico. Yo lo cambiaría por consumo de chocolate. ¿Por qué lo cambiaría? Porque es que ese título que dice ingresos mensuales no me dice nada. Bueno, entonces yo acá ya tengo tanto las marcas como los valores, ¿cierto? De las ventas acá. Pero si yo miro este gráfico, pasa lo mismo que pasaba ahorita con el que Juliana nos dijo que no era claro. O sea, yo aquí veo chocolate, pero no sé esto qué representa, ni siquiera sé si... No, yo sí sé que es dinero, porque dice 6 millones, 8 millones, pero no me dice mensual, anual, día por día, pues no me está diciendo nada de eso. Entonces, ahí es muy importante el nombre de los ejes. Pues cuando tengo el gráfico listo, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago yo para colocar el nombre a los ejes? Es muy sencillo. Parado sobre el gráfico, en la parte superior derecha del gráfico se activa un más. ¿Cierto? Esperemos que está como tostado ahora sí. Me paro sobre el gráfico, le doy clic en el más que se activa en la parte superior del mismo gráfico y hay varios elementos. Entre ellos voy a elegir el elemento que se llama títulos de ejes. Títulos de ejes, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo lo que hago es que en la parte inferior voy a colocarle marca
Y en esta parte, ya en este eje, que es el eje Y, le voy a colocar, por ejemplo, ventas mensuales. Si usted mira este gráfico, usted ni siquiera tiene que recurrir a la tabla para entenderlo, porque usted ya sabe que esto tiene que ver con el consumo de chocolate, que están las marcas, algunas marcas, y que están las ventas que son mensuales. Entonces usted simplemente hace lectura, usted dice, bueno, Chocolate Plus vende casi 4 millones al mes, Chocolate Diana vende casi 8 millones, Chocolate Corona vende un poquito más de los 4 millones, etc. O sea, usted ahí para adelante ya puede hacer cualquier cantidad de interpretaciones dentro del mismo gráfico. ¿Quedó claro cómo colocarle los ejes? Me paro sobre el gráfico, me paro en el más que se activa en la parte superior derecha del mismo gráfico y al darle más selecciono título de ejes. Eso es todo. Profe, a mí no me aparece así. Pues no me aparece más. Muéstranos porfa tu pantalla. Yo me paro en el gráfico. Bueno, sí, porque tu versión es anterior a esta, entonces mira, párate ahí. Yo esa versión casi hace rato no la trabajo, pero hágale que la sacamos. Párate sobre el gráfico y párate arriba en los menús auxiliares. Él te muestra los menús auxiliares, así como los... Pero no nos voltee la pantalla porque... Eso, ahí sí. Eso, dale... Espérame, porfa, que es que... ¿me muestras más hacia la izquierda que más aparece ahí? No, entonces no. Arriba hay otro, no es en ese, es en el que sigue. Hay dos menús más que son presentación y formato, ¿cierto? Entonces dale presentación. Mira donde dice rótulos del eje. Dice título del gráfico, rótulos del eje. Ahí lo estoy viendo. Aquí. Ese. Dale ahí. De rótulos del eje, él te va a mostrar título del eje horizontal primario. Dale clic ahí. Y le dices título bajo el eje. Vuelve otra vez a rótulo del eje. Vuélvelo a hacer. Y le dices título del eje vertical primario. Y le dices título girado. Siempre haces lo mismo. Entonces mira que abajo ya te apareció la opción de colocar los ejes. Ya simplemente le das doble clic, borras y escribes el nuevo texto. Esto ocurre en las versiones anteriores a la nueva, porque esta nueva ya nos permite que lo hagamos directo. Bueno, entonces miren que básicamente eso es hacer un gráfico. Profe. Hola. Yo tengo una pregunta. El gráfico de columnas y el de barras, pues, ¿se usan los dos para lo mismo o hay uno que se usa específicamente para algo? No, o se puede usar cualquiera de los dos. Eso sí, son exactamente los mismos. Simplemente es como a usted le parezca mejor visualmente. Por lo menos a mí me parece mucho mejor este que el otro de las barras, pues visualmente creo que lo entiendo más fácil, pero sirven exactamente para lo mismo. No hay ninguna diferencia entre uno y el otro, ¿listo? Gracias. Bueno, con gusto. Profe, Hola. le cuento que no me dieron los gráficos. ¿Por qué? Ninguno. No me insertan. Pero entonces ya sí es un problema del Excel, tan charro. Ponle mucha atención a estos y enseguida miramos a ver si de pronto al cambiar el archivo de pronto nos permite, listo. Ya abrí otro, hice una tablita para ingeniería gráfico y tampoco da. Antes es un problema directamente del Excel porque él nos tenía que... Pues yo pensé que era de pronto porque esta tabla no te estaba generando, pero si tú haces otro y genera la tabla y no te está dando, ya es un problema directamente de tu Excel. Listo, era como para que supiera yo ya cuando vaya a hacer los talleres, pues miro cómo, dónde lo puedo hacer. Hágale pues, listo, gracias a ti. Bueno, vamos a seguir entonces con otro, para que ya terminemos la explicación enseguida y ya ustedes empiecen a trabajar. Miren este, grafique la tendencia. Hola. Hay unos gráficos que tú señalas y les pone los precios encima de la barrita. Eso también sirve. Sí, eso se llama etiqueta de los datos. Pues si tú, por ejemplo, le das acá en el más, ¿cierto? Y le pones etiqueta del dato, mira cómo aparece. ¿Sí ves ahí en mi pantalla? Sí, pero a mí me dio una opción distinta arriba que dice cambiar colores y ya ahí me aparece un montón de barritas. ¿Estas? Donde, pues, sí. Sí, también es válido lo que pasa. Pues sí.
O sea, lo que nos está diciendo en este momento Yamile es que cuando usted va al menú de diseño, así como usted hizo en el menú circular, pues que usted buscó el que le diera porcentajes, eso también este menú de diseño aplica en cualquiera de los gráficos. Usted puede seleccionar otro diferente y también le da, si usted quiere cambiarlo por este o uno que tenga, por ejemplo, el dato puntual, también se puede hacer. Yamile, claro que sí, son gráficos igualmente válidos y lo importante que es que usted sepa hacer lectura. O sea, yo por lo menos no tengo problema en hacer lectura de ellos sin etiqueta, o sea, sin valor, pero usted dice, no, para mí es mucho más fácil colocar el valor, se lo coloca, no hay ningún problema. Listo, profe. Listo, Gracias. con gusto. Bueno, vamos entonces en este caso a hacer este otro que dice, grafique la tendencia de la tasa representativa del mercado de los primeros 20 días del mes de marzo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué me están dando? Unas fechas, me dan del 1 de enero al 20 de enero del 2015 y me dan, esto es lo que sale todos los días en la televisión, tasa representativa del mercado o tasa de cambio, pues que es lo mismo. ¿Cuánto vale el dólar en Colombia? Entonces, bueno, usted le dan un valor diario. Listo. Pregunta, ¿quién me dice qué tipo de gráfico utilizar en este caso? Analicen los datos que tengo. ¿Quién me dice qué gráfico podemos utilizar ahí? Puede ser de dispersión o de área. Eso, entonces recuerden, como les decía, dispersión y áreas, vamos a llamarlo aquí en adelante y vamos a trabajar es con líneas. Muy bien. No hay otro que se pueda hacer aquí. ¿Por qué? Porque hay tiempo. Cuando hay secuencia de tiempo, años, fechas, días, meses, yo lo hago con líneas. Entonces, ¿cómo hago? Muy sencillo. Voy a seleccionar los datos que voy a graficar, ¿cierto? En este momento, fechas y valores de la tasa representativa. No necesito más. Que si quiero coger el título de cada uno, lo puedo hacer. Si no quiero, no lo hago porque no hay ningún inconveniente. En este caso, simplemente voy a coger las fechas y las tasas de cambio. Voy a ir al menú insertar. Voy a buscar el gráfico de líneas que está entre el de columnas y el circular y ahí me aparecen tanto líneas como áreas. En este caso, entonces ya sabemos, selecciono la base de datos, líneas, perdón, y cojo el primero. Miren que básicamente ya me entregó una línea en el tiempo. ¿Qué me muestra este gráfico? Cuando el precio subió, cuando cayó, y ustedes ven que todos los días eso aparece en televisión, que el precio del dólar subió y muestran una gráfica. Estas son las gráficas que se utilizan, gráficas de línea. ¿Qué nos falta entonces en este gráfico? 1. Título del gráfico. Vamos a colocarle, por ejemplo, tasa de cambio. O TRM, que es tasa representativa del mercado, como usted quiera, ¿cierto? Simplemente voy a ponerle tasa de cambio. ¿Qué más nos falta? Como este es un gráfico que sí es de plano cartesiano, yo necesito obligatoriamente tener eje X, eje Y. Entonces me paro en el más, si algún día nos da, y le decimos título de ejes. Lo mismo que hicimos ahorita. Al eje X le voy a poner, por ejemplo, fecha, puedo ponerle fecha, porque eso es lo que representa, y al eje Y le voy a poner en este caso TRM en COP. ¿Qué significa COP? Pesos colombianos. Entonces digamos, TRM en pesos colombianos. Ya nos queda claro que estos no son dólares, son pesos. Entonces, ¿qué me está diciendo, por ejemplo? Que por allá el 5 de enero estaba bajito el precio de la tasa, pero para el 6 de enero tuvo una subida significativa, volvió a caer, por acá al final se está sosteniendo. Entonces mire que ya usted puede hacer unos análisis respecto del gráfico. Como nos decía Yamile ahorita, usted puede ir al menú de diseño y elegir alguno de los diseños que encuentra, ya para que visualmente pues lo vea mejor. Ya si usted quiere, ya como usted quiere organizarlo, obviamente la idea es que el gráfico sea muy entendible, pero básicamente es eso. Selecciono, insertar, líneas, apenas me quede el gráfico, le coloco un título y le coloco el nombre a los dos ejes. ¿Alguna duda con ese tipo de gráfico? Profe, Hola. en el menú de las gráficas no hay otro tipo de
de gráfico? ¿Nos vamos a ver más adelante o de pronto uno preguntándole? Otra vez no entiendo. ¿En el menú de qué? En el menú de gráficos hay otro tipo de gráficos, como uno radial y todo eso. Eso sí, no, mira. Lo que pasa es que para el tema básico, ¿cuáles trabaja uno? 4. Columnas, barras, líneas y torque. ¿Qué es lo que sucede, Sara? Que estos tipos de gráficos que acá, por ejemplo, un radial, por ejemplo, que son de superficie, o los de dispersión, etcétera, o los histogramas, por ejemplo, se utilizan para estadística. Entonces, ¿usted cuándo va a trabajar esto? Cuando usted está en la universidad viendo estadística. ¿Por qué? Porque ahí sí va a entender la utilidad del gráfico. En este momento podríamos hacer un histograma, pero es que no entendemos qué es un histograma. ¿Sí me entiendes? Mi profe no entiende. Entonces ya para temas básicos únicamente esos, porque en el día a día de la empresa son los que usted va a utilizar. Ya cuando estés más adelante en la universidad, sí vas a utilizar radiales, superficie, dispersión y demás, pero porque ya responden a estadística. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Sí, en este caso y en la empresa, en la vida real de la empresa son los que más va a utilizar esos tres. ¿Listo? Los demás no se utilizan en una empresa y si alguien en una empresa utiliza los demás, pero serán personas ya con una formación alta en estadística. ¿Cierto? Bueno, vamos a este último. Dice grafique, entonces tenemos meses y tenemos valores. Ya sabemos que decíamos que las fechas se grafican en líneas. Hagámoslo, o hagamos en este caso hagámoslo de barras como para practicar el de barras. ¿Le parece? Que es el único que nos falta. Entonces, ya sabemos que seleccionamos la base de datos. Vamos al menú insertar. Vamos al espacito de columnas, que ahí también voy a encontrar barras en la parte inferior. Entonces selecciono la base de datos, insertar, columnas, cojo el de barritas y aquí, entonces valores, puede ser así, dejémoslo como está en el gráfico. Claramente pues uno no entendería muy bien qué es esto, pero así nota la base de datos. Simplemente le voy a decir más título de los ejes y lo voy a colocar. Este eje va a ser, por ejemplo, unidades, vamos a suponer, y este eje va a ser meses-2019, por ejemplo. Porque yo aquí veo unidades o valores. Y aquí, ¿por qué le puse meses-2019? Porque todos sabemos que noviembre, septiembre son meses, eso lo sabemos todos. Pero entonces si usted va a leer el gráfico, usted no sabe esto a qué año corresponde, ¿cierto? Entonces es muy importante que el gráfico nos quede de muy fácil lectura. Y usted en diseño, como nos decía ahorita la compañera Yamile, ya usted elige si quiere otro diferente, si quiere mejorarlo, ya usted decide pues cómo quiere verlo. Pero básicamente ese es el tema de gráficos. Voy en este momento a parar la grabación